Hola, vamos a comenzar el desarrollo de la unidad número 4 que corresponde a movimiento circular uniforme. Aquí en esta unidad vamos a estudiar la cinemática y la dinámica, los dos temas de un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme. Los temas que que componen esta unidad número 4 es periodo y frecuencia, velocidad angular y tangencial. Acá vamos a ver también lo que es movimiento circular uniforme, aceleración centrípeta y obviamente cuando veamos el concepto de aceleración está relacionado con lo que es la dinámica del movimiento circular uniforme, aceleración radial y tangencial, fuerza centrípeta y peralte, y como siempre que venimos desarrollando para cada una de las unidades vamos a ir acompañando el desarrollo de la misma con ejemplos, análisis de unidades y aplicaciones en relación a cada uno de los temas. Hasta ahora habíamos visto en cinemática el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo, no hace falta que sea uniforme, es decir, cuando una partícula se movía a lo largo a través de una línea recta, que era la característica propia de un movimiento rectilíneo. Dijimos que un objeto que se mueve en línea recta, si la fuerza neta que actúa sobre él es paralela en la dirección del movimiento, pero si esa fuerza actúa con un cierto ángulo con respecto a la dirección del movimiento, entonces el objeto se va a mover con una trayectoria curva. Y en esta unidad vamos a considerar los cuerpos en que en general pueden tener ese movimiento rotacional además del de traslación. Recordemos un poco lo que decíamos recién en el hecho de que si uno tiene un cuerpo, por ejemplo, en movimiento rectilíneo uniforme, si la fuerza neta en la dirección del movimiento, supongamos que el cuerpo se mueve en este sentido, si la fuerza neta es igual a 0, recordemos lo que es la primera ley de Newton, esto involucra dos condiciones, o que está en reposo el cuerpo, o el mismo se encuentra con movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que la velocidad con la que se está desplazando es constante. Fuerza neta es la dirección del movimiento, pues recordemos que este cuerpo, o actúan sobre este cuerpo, la fuerza peso y la normal, pero no habría fuerza neta en la dirección del movimiento. En cambio, si tenemos este cuerpo, obviamente el peso lo consideramos, y la normal también. Si existe una fuerza neta, que ahora ya es distinta de 0, la segunda ley de Newton nos dice que este cuerpo se va a acelerar, obviamente sumatoria de fuerza es igual a m por a, y si la fuerza neta en la dirección del movimiento es distinto de 0, este cuerpo se va a acelerar con una aceleración en este sentido, donde ya la velocidad obviamente es variable para dar lugar a lo que es la aceleración, que es delta v sobre delta t. Entonces es importante aclarar este concepto en relación a cuando habíamos definido lo que era la cinemática del movimiento rectilíneo, cuando una partícula se mueve en línea recta y cuando la fuerza neta es 0 o es distinto de 0, como en este caso es distinto de 0, y en el cual tenemos una aceleración. Ahora vamos a ver la condición que ya vamos a ver un poco en la dinámica del movimiento circular, cuando aparece una fuerza o una aceleración en el sentido radial. El movimiento circular, así como dijimos que movimiento rectilíneo era cuando la partícula describía una línea recta, obviamente movimiento circular es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Como estamos describiendo acá, a través de un cuerpo, por ejemplo, que está sujeto a una cuerda
y está describiendo un movimiento circular alrededor de la mano. O hemos visto también, observado diferentes movimientos de rotación, como por ejemplo una polea o el eje de un motor, acoplado o no, o está acoplado a otro elemento, que todos son todos elementos que uno puede describir que una partícula, por ejemplo, exterior del eje, está describiendo un movimiento circular con respecto a su eje. Diferentes herramientas o máquinas en las cuales obviamente la circulación de una partícula siempre alrededor de un eje va a describir una trayectoria que es una circunferencia. ¿Sí? Acá, bueno, representando o cambiando lo que es un movimiento rotacional en uno translacional, un lavarropa, bueno, hay infinidad de ejemplos, la rueda de una bicicleta, que nos pueden ejemplificar diferentes aspectos en los cuales tenemos lo que sería un movimiento circular cuya trayectoria es una circunferencia. Entonces se dice que un objeto o partícula experimenta un movimiento circular uniforme si se mueve en una trayectoria que es una circunferencia con una rapidez constante v. Vamos a ir viendo estos conceptos y después lo vamos a clarificar con un ejemplo. Recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial y la magnitud de la velocidad permanece constante. Pero la dirección de la velocidad va cambiando continuamente conforme el objeto se mueve alrededor del círculo. Quizás recordemos que esto es importante aclararlo. En el hecho de que la velocidad es un vector, el módulo me va a dar la rapidez, no es lo mismo tener ese vector que tener este vector por más que la magnitud sea la misma. Entonces, cuando uno analice el movimiento de un movimiento circular, cuando la partícula está, por ejemplo, en esta posición, la velocidad que es tangente a la trayectoria es este vector, y cuando recorre y se encuentra en otra posición, por ejemplo aquí, la velocidad sigue siendo tangente a esa trayectoria circular. Ahora bien, el módulo de esta velocidad es exactamente igual que este, el módulo, es decir, el módulo. Lo que va a cambiar es que este vector es distinto que este. Este vector apunta así y este vector apunta así. Entonces, más allá que la magnitud sea exactamente la misma, la velocidad como vector es diferente. Y eso es lo que hace referencia aquí, donde dice que un movimiento circular uniforme es aquel en el cual la partícula se mueve en una trayectoria que es una circunferencia y con rapidez constante. Quiere decir que cada punto que nosotros estemos analizando, la velocidad acá, en este punto, es igual que en esta, es igual que en esta, y va a ser igual que en esta, el módulo de velocidad. Eso significa que el cuerpo se está moviendo en una trayectoria que es una circunferencia, y a su vez el módulo de la velocidad en cada uno de los puntos es exactamente lo mismo. No así su velocidad, porque la velocidad dijimos que es una magnitud vectorial y esta va cambiando permanentemente en cada punto de esa trayectoria. Acá podemos ver también simplemente, al igual cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme, que describe o que recorría espacios iguales en tiempos iguales. Acá, bueno, acá vamos a ver, digamos, como si fuera un efecto estroboscópico, una foto, donde uno podría ir sacándolo cada determinado tiempo, periódico, una foto y la superpone. Vamos a ver que recorre ángulos iguales en tiempos iguales.
Entonces, esta sería la descripción de lo que sería un movimiento circular uniforme, en el cual la partícula describe una trayectoria que es una circunferencia y siempre con rapidez constante. Significa que esto es muy importante, el tema que la rapidez involucra o estamos haciendo referencia simplemente a la magnitud que tiene o de la velocidad que tiene la partícula en cada punto. En todo movimiento circular hay dos conceptos, que es el periodo y frecuencia. El periodo hace referencia al tiempo, o sea que lo estamos midiendo, por ejemplo, en segundos, que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa o revolución. Tengamos en cuenta estos conceptos, que vamos a ver: revolución, vuelta, que son equivalentes. Y frecuencia, que es el número de vueltas o revoluciones que el cuerpo da por cada segundo. Ya vamos a ver las expresiones correspondientes a cada uno. En este caso, el periodo se simboliza con la letra T, recordemos, y se va a medir en segundos. Y la frecuencia se mide en un segundo y la cantidad es la cantidad de vueltas que describe el cuerpo, de vueltas o revoluciones, en cada segundo. Uno podría asociar, por ejemplo, en esta experiencia, uno podría decir: el periodo, dijimos, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por ejemplo, si uno pusiera un cronómetro acá, lo vamos a alargar o iniciar cuando la partícula pase por el eje 0 del X. Si bien, bueno, tenemos una pequeña diferencia entre que aplicamos y paramos, detenemos el cronómetro, pero casi tenemos 4 segundos, que es el periodo, es decir, el tiempo que tarda. Acá está el periodo, 4 segundos, es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Y la frecuencia es el número de vueltas, o la cantidad de vueltas, digamos, por segundo. Obviamente, en un segundo va a dar casi un cuarto de vuelta con respecto, si uno pone o reinicia, vamos a ver que en un segundo, ahí, bueno, pasamos casi 2 segundos, un segundo da casi un cuarto de vuelta en el círculo. Entonces recordemos esto, tenemos que es el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Obviamente esto va a cambiar si uno pudiera, o cambia mientras más rápido uno puede ir en esta simulación cambiando. Prácticamente acá lo que está haciendo es, si uno pudiera hacer, por ejemplo, es un segundo, es decir, pasa que es muy rápido como para poder apreciarlo. Como para encima estar viendo, hay que tener rapidez como para hacer iniciar y parar el cronómetro. Por eso lo habíamos hecho en algo un poco más lento, pero lo que está midiendo, recuerden, el periodo es un segundo, es lo que tarda en dar una vuelta. Revolución es la rotación completa, es una vuelta completa de un cuerpo alrededor de su eje. Revoluciones por minuto es el número de vueltas o rotaciones que realiza un cuerpo alrededor de un eje, no de tiempo. Ya vamos a ver las unidades de frecuencia y periodo. Velocidad tangencial en esta relación en la cual
que es similar, digamos, la velocidad tangencial, el concepto que habíamos visto a la velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, que es aquella velocidad que es tangente a la trayectoria. La velocidad, como dijimos, volvemos a reiterar, es un vector que es vector y en este caso es tangente. Por lo tanto, la velocidad tangencial en este caso, para un movimiento circular uniforme, que es el que vamos a considerar nosotros, es aquella velocidad tangencial. Velocidad tangencial es la velocidad que es tangente a la trayectoria. Este es en azul, la trayectoria, y su velocidad tangente es esta B. Dijimos que como es un movimiento circular uniforme, el módulo de esta velocidad es exactamente lo mismo. No así su velocidad, porque la velocidad de ser un vector va cambiando de dirección y sentido. Algo importante que vamos a considerar es la velocidad angular, y para ello vamos a considerar lo que es un desplazamiento angular. Recordemos lo que era desplazamiento angular, tiene que ver con respecto al movimiento circular. Antes hemos visto nosotros el desplazamiento lineal, simplemente desplazamiento, es decir, cuando un cuerpo estaba en una posición X y luego en un cierto tiempo estaba en una posición final. Siempre con respecto a un sistema de referencias, y decíamos que la diferencia de posición, delta X, era igual al X final menos X inicial, y este era el desplazamiento si nosotros tomamos con respecto a un sistema de ejes coordenados. Este, por ejemplo, era X0, esto era X final, y el desplazamiento, que era un vector también, era delta X. Recordemos que este desplazamiento, o lineal, porque es en la dirección en la cual se mueve el cuerpo, lo utilizamos para poder definir la velocidad, que era una magnitud vectorial, como el desplazamiento por unidad de tiempo. Acá, como el cuerpo se está moviendo a lo largo de una circunferencia, obviamente el desplazamiento va a ser angular, donde sería en vez del X0 vamos a tener el cuerpo en esta posición, que sería igual al X0 en el lineal, y luego recorre de un cierto tiempo, recorre una cierta longitud, un cierto trayectoria, y se va a otra posición que es el θ final. Como estamos hablando de desplazamiento angular, lo vamos a indicar con ángulos. Entonces, en la posición en que está en el cuerpo acá, está dada por el ángulo θ. Entonces, uno podría hablar de la misma manera que si en un tiempo t igual a 0, el cuerpo está en θ0, en un tiempo t final se desplazó a θ final. Entonces podemos hablar del desplazamiento angular como el cambio de posición de esta partícula, donde el delta θ es el θ final menos el θ inicial. Recordemos que delta es cambio, el delta que tenemos acá es sinónimo de cambio y aplicado a la magnitud física que es el ángulo, por lo tanto el desplazamiento, que se denomina el cambio de θ, es θ final menos θ inicial. En general, para describir un movimiento rotacional, la forma más a utilizar para medir los ángulos es en radianes, pero también puede utilizar en grados. Recordemos una relación muy importante que existe entre el desplazamiento angular, o el ángulo, que es el arco sobre el radio, es decir, delta θ, en este caso, es lo que estamos viendo acá, que es el delta θ, es el desplazamiento o es la variación delta S, que es la longitud del arco, sobre el radio.
Ya vamos a ver un poco después el tema de conversión de unidades necesario para trabajar en este. Estas son las unidades equivalentes que van a trabajar ustedes, digamos, y que vamos a hacer referencia. Recordemos que el espacio lineal o que la longitud, digamos, que recorre un cuerpo es la longitud del arco y esta se expresa en metros. Es decir, si uno tuviera que expresar a lo largo de una trayectoria circular de un cuerpo, es decir, que está en esta posición y luego pasa a esta posición, este desplazamiento, este delta tita, delta S, es el espacio lineal, que es la longitud de esta cuerda, que si uno lo puede estirar, va a determinar esta longitud. Esto obviamente lo vamos a medir, si estamos en el sistema internacional, en metros. El espacio angular, que es el tita, lo podemos medir, el delta tita, lo podemos medir en grados, revoluciones o en radianes. Cuando estemos trabajando, estos son los equivalentes, es decir, una vuelta sería esto, es igual a una revolución, es igual a 360 grados, que le tiene, o 2pi radianes. Realmente el radian, esto es equivalente, esto que está aquí es equivalente, y como esa dimensional, digamos, es igual a 1, se puede poner o simplemente se deja expresado como 2pi. Entonces, esto es importante porque ustedes van a tener que convertir diferentes unidades y tengan en cuenta estas equivalencias de revolución, vuelta, que son todas iguales, son equivalentes, una vuelta es igual a una revolución, es igual a 2pi radianes o es igual a 360 grados. Velocidad angular, omega. Entonces ya vimos nosotros que el desplazamiento angular es el cambio de posición en un movimiento cuyo cuerpo es una trayectoria circular. Habíamos definido ese desplazamiento angular como delta tita, como el cambio entre el tita final menos el tita inicial. Entonces podemos describir el movimiento o analizar el movimiento rotacional de un cuerpo en términos de la razón de desplazamiento angular en la unidad de tiempo, es decir, algo muy similar a como hemos definido la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, donde era el desplazamiento o el cambio de posición por unidad de tiempo. Acá vamos a tener que es el cambio, el desplazamiento o el cambio de posición angular con respecto al tiempo. Entonces vamos a definir como velocidad angular media de un cuerpo que se desplaza en una trayectoria circular como el desplazamiento angular delta tita sobre delta t. Y esta sería la velocidad angular media que tiene esa partícula al describir esa trayectoria desde ir desde un tita inicial a un tita final en un delta t. Fíjense que estamos haciendo la relación entre el desplazamiento angular y el tiempo. El desplazamiento angular dijimos que lo podemos determinar en radianes, en revoluciones o en vueltas.
El tiempo, obviamente, siempre en segundo. Entonces podemos tener diferentes, más allá que pueden ser segundos, minutos u horas, siempre una idea de tiempo, pero el tita, el desplazamiento angular, puede tener diferentes formas de expresarse. O sea que podemos ver radianes, y recuerden que radianes pueden ser, este que está aquí, lo pueden ver también como 1 sobre segundos. Radianes no hace falta ponerle la unidad, revoluciones por segundo, vueltas por segundo, etc. Ustedes quizás conozcan o tengan más presentes que es una unidad que no es del sistema internacional, pero sí en los motores, en los lavarropas, todo elemento que gira, inclusive en los automóviles, RPM, ¿sí? Esto significa R de revoluciones, y esto es por minuto, es lo que está dando es las unidades de la velocidad de rotación, por ejemplo, del eje del motor o de cualquier motor que está girando, el número de vueltas por unidad de minuto, ¿sí? O de vueltas, revoluciones, vueltas por minuto, que es RPM, que es una unidad común para indicar la velocidad angular de aquellos elementos que giran respecto a un eje. ¿Qué relación existe entre, dijimos, la velocidad tangencial, que es aquella velocidad que es tangente a la trayectoria, como la que tenemos aquí? Esta es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es esta, con la velocidad angular, que es la que correspondiente al cambio de posición y que corresponde al desplazamiento angular por la unidad de tiempo. Esta expresión, que es muy usual, simplemente haciendo una relación entre lo que habíamos visto, la relación que había entre el desplazamiento angular, el arco y el radio, sobre el radio, uno puede determinar que delta S es igual a delta tita por R, y si dividimos ambos miembros por delta t, fíjense que el desplazamiento lineal de la velocidad, desplazamiento angular por unidad de tiempo es omega, y esto sería R. Entonces, esta es una expresión muy útil, o que nos vincula la velocidad angular que tiene un movimiento circular con su velocidad tangencial. Y vamos a ver algunos ejemplos como para poder apreciar esta característica en los movimientos, o cómo se indica o cómo se representa ambas magnitudes físicas, velocidad tangencial y velocidad angular, en un movimiento circular. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento circular, tenemos dos partículas, la velocidad angular es la misma. ¿Qué significa que la velocidad angular es la misma? Recordemos que si yo tengo un movimiento circular, uno podría representar el movimiento de un cuerpo desde este punto hasta este punto. Esta posición, es decir, de un tita inicial a un tita final, donde esto es el desplazamiento angular, delta tita, y si quieren, este que está aquí es el delta S, desplazamiento lineal. Ahora bien, la partícula puede recorrer estas dos posiciones con una velocidad angular. Dijimos, velocidad angular es delta, o desplazamiento angular sobre unidad de tiempo, de una manera. Pero también
si uno analiza una trayectoria de otro radio, podemos estar en este lugar y en este. Obviamente, si uno analiza y observa esta figura, vamos a tener que, si bien el delta tita, en este caso, es el mismo, ¿sí? La relación, digamos, que vamos a tener en ambos casos es exactamente la misma. Va a haber una relación que existe entre la velocidad tangencial y la velocidad angular en función del radio. Recordemos que vimos que la velocidad era igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿cómo hacemos para que si en ambos casos la velocidad angular es la misma, es constante para este cuerpo que se mueve a lo largo de una trayectoria circular? Obviamente, si este valor es constante, al cambiar el radio, es decir, a pasarme de un radio de 0 a este valor al celeste y de este de 0 al valor verde, obviamente el radio va a disminuir, por lo tanto la velocidad tangencial también va a disminuir. Es decir, si uno tuviera que representar el vector velocidad acá, tangente sería este, que es la velocidad tangencial, y en el segundo caso sería este, un poquito menor, tangente Z. Entonces, lo que estamos observando, que acá tenemos dos cuerpos que se están desplazando con la misma velocidad angular, es decir, que recorren el mismo desplazamiento en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, al ser un delta S mucho menor, va a tener que ir más despacio con relación a la velocidad tangencial que el que está en una trayectoria con un radio mayor. Esto es lo que estamos observando acá, el movimiento constante, donde la velocidad angular de las dos partículas es exactamente la misma. Obviamente lo que varía es el radio, y como dijimos aquí, con respecto, digamos, a recorrer una cierta trayectoria, la partícula de afuera tiene que recorrer un espacio mucho mayor que el que está acá adentro. Por lo tanto, esta partícula se tiene que desplazar con una velocidad tangencial mucho mayor que el que está acá adentro. Quizás esto también lo han visto ustedes cuando uno por ahí desfila o hace algún tipo de actividad, digamos, donde veníamos en línea recta desfilando, las personas. Estamos en línea recta desfilando, es decir, que nos estamos moviendo así, todos vamos con la misma velocidad en un sentido. Pero si tenemos que hacer un giro, la persona que está más cerca de la esquina donde uno se gire, prácticamente ni se mueve, pero el que está cada vez más en el lado extremo, para mantener la línea o la alineación entre todos los que están desfilando, esta persona va a tener que girar mucho más rápido o aumentar su velocidad con respecto, por ejemplo, a esta persona. Y esta apenas se va a mover para ir alineado con respecto de una persona que está al lado o en el otro extremo. Esto, y todas las personas que están aquí van a girar con la misma velocidad constante. Lo que va a cambiar es la velocidad tangencial. Veamos algunos ejemplos para poder reforzar los conceptos que estamos viendo ahora. Uno es la velocidad, que me pide qué velocidad
en radianes por segundo, o sea, si esto que me está pidiendo radianes por segundo, vayan ya definiendo o teniendo en cuenta que estamos hablando de omega. Velocidad, siempre lo vamos a medir en metros por segundo, recordemos, kilómetros por hora, como quieran, es una longitud por unidad de tiempo. Acá, omega es en radianes o en revoluciones, etc. ¿Cuál es la velocidad en radianes de una rueda que gira a 300 revoluciones por minuto? Ya dijimos que esto, RPM, es una forma de simbolizar o escribir la velocidad angular, que esto es igual a revoluciones por minuto. RPM es igual a revoluciones por minuto. Entonces, me dan el diámetro de la rueda, es decir, yo tengo una rueda cuyo diámetro es 90 centímetros, me están dando el diámetro de la misma, está girando a una velocidad angular de 300, esto sería omega, de 300 RPM, y me pide calcular cuál es la velocidad de un punto cualquiera en su periferia, o sea, en su punto exterior, es decir, en este punto, cuánto vale la velocidad tangencial. Que es la misma, por ejemplo, este punto, al ser omega constante, es la misma. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Tengo la velocidad angular, 300 RPM, revoluciones por minuto. Recuerden que revoluciones por minuto es la unidad de la velocidad angular. Tenemos el diámetro, 90 centímetros, el diámetro de la rueda. Acá está calculado el radio. Como sabemos que la relación que existe entre velocidad tangencial y angular siempre está el radio, simplemente el radio, el diámetro sobre 2, 0,45 metros. Acá estamos hablando de velocidades. También volvemos al tema de que dependiendo cómo uno va a representar las distintas magnitudes, es que tratamos de unificar las unidades. Y acá lo que estamos haciendo es pasar a segundo, que es lo más usual en el caso de que queramos, digamos, trabajar el tiempo. Dijimos que mientras se pueda, uno trabaja en el sistema internacional. Y esto sería, recordemos, lo ponemos acá, 300 revoluciones por minuto. Entonces deberíamos nosotros pasar, y ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para pasar esto, que es omega, a 1 sobre segundo, o que es lo mismo, radianes por segundo. Entonces 300 RPM son 300 revoluciones por minuto. Recordemos, un minuto son, siempre multiplicando por equivalente, son 60 segundos. Entonces ahí sí podemos simplificar ya los minutos y nos quedaría la relación en segundo. Ahora tengo que pasar las revoluciones a radianes. Recordemos que una revolución son 2pi radianes o 360 grados o una vuelta. Por lo tanto, 2pi radianes es una revolución. Esta revolución se va con esto y ya nos queda en radianes o simplemente 1 sobre segundos. Entonces hago 300 por 2pi sobre 60 y nos queda 31,4 radianes por segundo o 31,4 1 sobre segundo. Son los mismos, entonces ya tenemos la velocidad angular en 1 sobre segundo, y sabiendo que
B, que nos está pidiendo la velocidad tangencial, es omega por R. Simplemente trabajamos de esta manera. Recordemos, si quiero encontrar la velocidad, voy a tener que encontrarla en unidades de metros por segundo. Entonces tengo 31,41 sobre segundo por el radio, que es el otro término que necesito o está asociado para el cálculo de determinación de velocidad tangencial, 0,45 metros, y esto me queda 14,1 metros por segundo. Quiere decir que este cuerpo o esta rueda que gira con una velocidad angular omega de 300 RPM o de 31,41 sobre segundo, radianes por segundo, en un punto que está en la periferia tiene una velocidad tangencial de 14,1 metros por segundo. Esa es la velocidad tangencial y este es el radio que me dan como dato. Acá tienen otro ejemplo. Siempre el tema de las conversiones de las unidades, que puede ser bastante complicado, pero bueno, hay que tener en cuenta cuáles son las equivalencias entre revoluciones, vueltas, radianes y grados, y obviamente las de tiempo. Acá tenemos el radio de una rueda, que es de 30 centímetros, de un coche, y que tiene 900 revoluciones por minuto. Acá, fíjense que ya no me dice RPM, sino me dice las revoluciones que dan por minuto. O sea que es otra forma de expresar la velocidad. O es una forma indirecta de decir la velocidad, en el cual me dice que me da 900 revoluciones, que es el delta del desplazamiento angular, revoluciones, lo podemos medir, y que en ese desplazamiento delta tita tarda 1 minuto. ¿Sí? En definitiva, lo que me está dando es omega. Me pide la velocidad angular de las mismas y la velocidad del coche en metros por segundo, que sería la velocidad periférica o tangencial que lleva la rueda. Entonces, la velocidad angular es el desplazamiento angular por unidad de tiempo, que son 900 revoluciones por minuto. Si queremos ahí 900 revoluciones por un minuto, son 900 RPM y ya el problema quedaría resuelto, pero lo vamos a convertir a 1 sobre segundo. 900 revoluciones por minuto, dijimos el minuto siempre lo tengo que pasar a segundo, busco el equivalente en segundos, este minuto con este minuto se simplifican, ya tengo definido un segundo, y con revoluciones y radianes exactamente lo mismo, busco la equivalencia entre revoluciones y radianes. Una revolución son 2pi, entonces simplificamos revoluciones y me queda 900 por 2pi sobre 60, 94,21 sobre segundos, y tengo el resultado en RPM o en radianes por segundo o en 1 sobre segundo. Y la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, obviamente son los 94,21 sobre segundo por el radio, que es 0,3 metros, que es el radio de la rueda, y me da 28,2 metros por segundo, que es la velocidad que tiene el cuerpo o la rueda en la periferia. Este es el radio y esta es la velocidad angular omega. Acá está simplemente para practicar también, para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Simplemente la forma, la metodología es análoga a cómo hacemos cualquier conversión de unidades, siempre multiplicando por equivalentes. Yo tengo el resultado en metros por segundo. Si al metro lo quiero pasar a kilómetros, busco el equivalente entre metros y kilómetros. 1000 metros es 1 kilómetro, por lo tanto ya simplifico los metros. Y segundos con hora. 1 hora son 3600 segundos, ya simplifico segundos con segundo. Entonces me queda hora y kilómetro, hago 28 por 3600 sobre 1000, me queda 101,7 kilómetros por hora. Acá, por ejemplo, tenemos un coche que circula a una velocidad de 90 km por hora. Si el radio de la rueda del coche es de 30 centímetros, calcular la velocidad lineal y la velocidad angular.
Acá fíjense que es parecido, lo único que ahora no me da la velocidad angular, sino que me da la velocidad tangencial. Entonces ya, pero nosotros sabemos cómo se vinculan ambas expresiones entre velocidad angular y radial, dependiendo de los datos que yo tenga. Entonces uno puede determinar en función si me da la velocidad angular y el radio, puedo calcular la tangencial, o en forma inversa, digamos, si me dan la velocidad tangencial y el radio, puedo calcular la velocidad angular. Acá, bueno, la parte primera me pide la velocidad lineal en metros por segundo, obviamente porque está en kilómetros por hora, y la velocidad angular. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, más allá de los cálculos, algunas conversiones de unidades. Primeramente convertimos kilómetros hora en metros por segundo. Volvemos de nuevo, siempre para pasar de hora buscamos la equivalencia entre horas y segundos. Una hora son 3.600 segundos, simplificamos las horas. Y kilómetros a metros, la equivalencia es que un kilómetro son 1000 metros. Multiplicamos por, recuerden que siempre es 1. Y tenemos el pasaje de que 90 km por hora son 25 metros por segundo. Una vez que tenemos la velocidad, ya puedo determinar omega, la velocidad angular, como velocidad sobre radio. Entonces, reemplazamos la velocidad tangencial, 25 metros por segundo, sobre el radio de 0,3 metros. Este metro se simplifica con este y me queda 83,3 radianes por segundo, o 1 sobre segundo. Acá también me lo piden en RPM. Entonces lo que vamos a hacer en revoluciones por minuto, esto es revoluciones por minuto, voy a tener que pasar o convertir los 83,3 1 sobre segundo a revoluciones por minuto. Buscamos las equivalencias. Vamos a pasar las revoluciones, los radianes de revoluciones, 2pi radianes, o no hace falta ponerlo, es una revolución. Y por lo tanto yo lo tengo pasado a revoluciones. Y segundo a minuto, un minuto son 60 segundos. Esto recordemos como si no estuviera. Entonces 83 por 60 sobre 2pi me da 795,7 revoluciones por minuto. De esa manera tenemos expresado la velocidad en este caso. Vamos a ver ahora un tema que ya hemos expresado, o como habíamos dicho al principio de la unidad, que se dice que un objeto que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante, v, experimenta un movimiento circular uniforme. Obviamente esto implica que la partícula debe tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria, incluso si la rapidez es constante. Digamos, no hay, en este caso que estamos analizando acá, no hay una componente de aceleración paralela o tangente a la trayectoria. Si lo hubiera un cambio en la rapidez. ¿A qué nos estamos refiriendo? El concepto de aceleración, recordemos que para que exista aceleración tiene que haber un cambio de velocidad. Pero la velocidad entiéndase como un cambio de velocidad y que la velocidad es un vector. Entonces, cuando uno analiza una trayectoria circular, ¿qué dijimos? Que si bien acá la velocidad es la misma que esta, pero estamos hablando de rapidez, simplemente el módulo de la velocidad es la misma. Pero si yo observo este vector es diferente a este, por lo tanto este cambio en la dirección y sentido de la velocidad, este vector que pasó así y luego pasó así, este cambio va a implicar una aceleración. Y esta es una aceleración radial o centrípeta y no tiene nada que ver con una aceleración tangencial, porque también esta velocidad podría cambiar, podría aumentar, es decir, tener una velocidad en este punto y acá ser mucho mayor, con lo cual, además de una velocidad
radial tendría una velocidad, como expresamos recién, tangente o tangencial a la trayectoria. Entonces, en movimientos circulares podemos tener dos tipos de aceleraciones. Una es radial, debido al cambio en el sentido y dirección que tiene la velocidad cuando su rapidez es constante, y si su rapidez, el módulo de esa velocidad tangencial cambia, va a aparecer una aceleración tangencial. Como en nuestros casos solamente no estamos trabajando en movimiento circular uniforme, quiere decir que la velocidad angular es constante, con lo cual la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial es el mismo, simplemente vamos a trabajar o vamos a analizar aquellos casos, o no vamos a analizar casos en los cuales exista una aceleración tangencial. Esto es lo que estamos explicando un poco o tratando de representar la velocidad tangencial. Bueno, acá falta representar obviamente los vectores, son todos vectores, recordemos, donde están representados la aceleración centrípeta o radial, o hacia el centro, que es la que me produce o me origina que el cuerpo puede describir o da origen a una trayectoria circular. El vector de aceleración siempre es perpendicular o normal a la trayectoria y por lo tanto se dirige al centro, nunca hacia afuera, de la trayectoria circular. Y esto, recordemos nuevamente, es producto o causa el cambio de dirección de la velocidad sin cambiar la rapidez. Es decir, que el módulo de la velocidad en este punto es el mismo que en este. Si estas velocidades cambian, van a dar origen a una aceleración tangente, o en la dirección de la velocidad, tangente a la trayectoria. La magnitud de la aceleración en un movimiento circular uniforme se relaciona de manera sencilla con la rapidez de la partícula y el radio, y está dada por la expresión b cuadrado sobre r. Donde A es la aceleración centrípeta en metros por segundo cuadrado, B es la velocidad tangencial instantánea en metros por segundo, y el radio del círculo en metro, siempre tratando de unificar las mismas magnitudes físicas, las mismas unidades. Esta es la aceleración, entonces dijimos que da como producto del cambio en la dirección y sentido de la velocidad, no así la magnitud de la rapidez. Y como dijimos al principio, también puede haber, además de una aceleración centrípeta o hacia el centro radial, una aceleración tangencial, que sería o estaría presente siempre y cuando exista también un cambio en la velocidad lineal o en la rapidez, en la magnitud del vector de velocidad tangencial, y en ese caso la aceleración tangencial daría origen o sería la consecuencia de cuál ese cambio de la magnitud en la velocidad tangencial. Es decir, cuando un objeto se mueve en un círculo de radio r con rapidez constante y tiene una aceleración dirigida hacia el centro del círculo, esa aceleración está dada por la expresión b cuadrado o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Cuando mayor sea la rapidez de la velocidad, la rapidez, digamos, del movimiento, más rápido va a cambiar la dirección de la velocidad. Y cuanto mayor sea el radio, menos rápidamente cambiará la dirección de la velocidad. La aceleración o el vector de aceleración siempre apunta hacia el centro del círculo. Sin embargo, la velocidad siempre va a apuntar hacia la dirección del movimiento, o sea que es tangente a la trayectoria o al círculo. Así los vectores, como estamos viendo, siempre son, como vimos acá, los vectores de aceleración y velocidad son perpendiculares entre ambos a la trayectoria del movimiento que describe ese cuerpo.
Por ejemplo, un ejemplo de aplicación, una pelota que gira, o cuál sería la aceleración de una pelota que está girando, me dan la masa de esa pelota y está unida a una cuerda, como sería este ejemplo, con el cual comenzamos esta unidad, es decir, describiendo lo que era un movimiento circular, era de un cuerpo que describe o tiene como trayectoria en circunferencia, y me dan la masa del cuerpo y me dicen que gira de manera uniforme, que eso es omega, la velocidad angular uniforme, en un círculo horizontal de 0,6 metros de radio, como se indica en la figura. La pelota da 2 revoluciones en un segundo. Se puede interpretar que me está dando el delta tita y el delta t y puedo calcular omega, o simplemente 2 revoluciones por segundo ya me está dando la velocidad angular. Me está preguntando o me está pidiendo determinar cuánto vale la aceleración centrípeta. Digamos, en este ejemplo, si uno tuviera que representarla, sería la que está en este sentido, ¿sí? Acá recordemos, esta es velocidad tangencial y obviamente este está girando con una velocidad angular omega. Entonces, sabemos que la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. Obviamente la velocidad no la conocemos, pero conozco omega y sabemos la relación que existe entre omega y b, que están en relación con el radio, donde la velocidad tangencial es igual a omega por r. Entonces, primero vamos a sacar los datos. Aquí tengo la masa, tengo de 0,150 kilos, el radio 0,6 metros, me dan la velocidad 2 revoluciones por segundo, ahí lo pasamos a 1 sobre segundo. Recuerden, revoluciones son 2pi. Y el tiempo 0,5 segundos. Entonces la aceleración que me están pidiendo determinar es velocidad al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, y sabiendo que la velocidad es omega, velocidad angular por el radio, esto lo puedo reemplazar acá o hacer el cálculo aquí, después reemplazar los números. Acá lo que hemos hecho es reemplazar las expresiones. Por lo tanto es b cuadrado, sería esto al cuadrado, es igual que esto al cuadrado, omega cuadrado por r cuadrado. Simplificamos esto con esto y nos queda velocidad angular al cuadrado. Reemplazamos lo que es velocidad angular, 12,51 sobre segundos al cuadrado, por el radio 0,6 metros. Y nos queda la aceleración de 94,7 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Una forma sencilla de un problema tipo elemental para determinar la aceleración centrípeta de un cuerpo que está girando a lo largo de una trayectoria circular. Ahora bien, nosotros vimos el movimiento circular uniforme y demostramos que cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración siempre es hacia el centro del círculo y es perpendicular a la velocidad instantánea. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que si nosotros tenemos un cuerpo que está girando en un movimiento circular uniforme, movimiento circular es porque describe una trayectoria que es una circunferencia. Uniforme porque omega es constante, y si omega es constante significa que la rapidez o el módulo de la velocidad es el mismo. Pero como la velocidad es un vector y este vector va cambiando de dirección y sentido, dijimos que aparece una aceleración, que era una aceleración radial o centrípeta. Entonces, dijimos que una partícula que se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración siempre es hacia el centro del círculo, perpendicular a la velocidad instantánea. Y la magnitud de esa aceleración es constante y está dada por los términos de velocidad al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio.
Cada punto, la aceleración siempre es radial y es dirigida en cada punto, la dirección es radial y dirigida hacia el centro, perpendicular a la velocidad instantánea, y ya explicamos por qué se denomina aceleración centrípeta. El movimiento circular uniforme, como todos los movimientos de una partícula, se rige por la segunda ley de Newton, es decir, para que la partícula se acelere hacia el centro del círculo, la fuerza neta que actúa sobre la partícula debe estar dirigida siempre hacia el centro, como estamos viendo acá en la figura, y la magnitud de la aceleración es constante, así que la fuerza neta también lo debe ser una constante. Si dejase de actuar esta fuerza neta hacia el centro, la partícula saldría disparada tangente a esa trayectoria. Por lo tanto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, podemos escribir que la sumatoria de fuerza es igual a masa por la aceleración centrípeta, donde la sumatoria de fuerza es la fuerza neta. Esto dice que si un objeto está acelerado, debe haber una fuerza neta no nula actuando sobre él. Por eso, si existe la aceleración, tiene que haber una fuerza neta no nula actuando sobre el cuerpo. Un objeto que se mueve en un círculo, como una pelota, por ejemplo, atada en un extremo de una cuerda, debe tener una fuerza aplicada sobre el objeto para seguir moviéndose en círculo. Es decir, es necesaria una fuerza neta para darle la aceleración centrípeta, si no seguiría moviéndose como movimiento rectilíneo uniforme. Esto es un poco lo que estamos explicando recién. Y si por algún momento, por alguna circunstancia, se corta este vínculo, la partícula va a salir despedida y va a hacer esta trayectoria. Al no haber más fuerzas actuando, con la velocidad y suponiendo que no existiera ningún tipo de fricción, rozamiento, la partícula, si se llega a cortar la cuerda, se va a desplazar con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, con la última velocidad, o la velocidad, el módulo es la misma, con la velocidad cuando se cortó la trayectoria. Sale tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Lo que me hace esta fuerza es que la partícula pueda tomar o describir una trayectoria que es una circunferencia, y ese cambio en la velocidad, entendiéndola como una magnitud vectorial, da origen a una aceleración centrípeta hacia el centro, y por lo tanto tiene que haber una fuerza no neta que da origen a esa aceleración. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo similar al que habíamos hecho anteriormente, simplemente donde estamos graficando o que nos pide acá cuál es el valor de esa fuerza. Recién habíamos, si bien estaba en el enunciado, no lo hemos utilizado, esa magnitud que era el peso, la masa, perdón, de la pelota, y los valores son exactamente lo mismo, es decir, la pelota gira con una velocidad angular de 2 revoluciones por segundo. Me dan la masa de la pelota, el radio, y nos pide la fuerza. Entonces ponemos los datos, la masa, el radio, la velocidad angular, 2 revoluciones, y el tiempo, el periodo, 0,5 segundos. La fuerza es masa por aceleración, la aceleración centrípeta V cuadrado sobre R. Como no tengo velocidad, vamos a tener que calcular velocidad como omega por R. Velocidad omega por R, calculamos. En el problema anterior lo habíamos reemplazado acá está calculado. Como tengo la velocidad angular en revoluciones por segundo y lo tengo que pasar a 1 sobre la velocidad en metros por segundo, 2pi radianes una revolución, ya lo tengo en 1, y por lo tanto sacando 2 por 2pi sobre 0,6 me queda en metros por segundo. Ya tenemos por metro segundo y la masa en kilos, ya tengo todas las unidades como para poder hacer el cálculo. 0,150 kilos por 7,5 metros por segundo al cuadrado, metros cuadrados segundo cuadrado sobre 0,6 metros, que es el radio. Este metro con este metro se simplifica y me queda kilo metro por segundo cuadrado, que es igual o equivalente a Newton.
y tengo la fuerza que se ejerce a través de la cuerda sobre el cuerpo. Bueno, acá tienen otros ejemplos más de aplicación en relación a este tema, que es determinar a través de la segunda ley de Newton cómo se determina la fuerza para un movimiento circular uniforme. Sí, son todos similares. Acá, bueno, también un ejemplo también que pueden ver también de, por ejemplo, cuando un cuerpo, o en este caso un automóvil, gira a través de o toma una curva, obviamente hay una fuerza actuando sobre ese vehículo. Es decir, si no hubiera la fuerza, si no estuviera la fuerza, digamos, que estamos, la centrípeta, digamos, el pasajero se tendría que mover obviamente en línea recta. El automóvil experimenta una fuerza ejercida sobre él hacia el centro de la curva, que se nota como fricción entre los neumáticos y el pavimento. En esta situación, una persona que está, o que se sienta, digamos, o que está ubicada en el auto, obviamente va a presentir o va a sentir que es lanzada hacia afuera. Pero no es que exista ninguna fuerza exterior, o como se conoce como fuerza centrífuga. Lo que sucede, digamos, que una persona lo que trata es siempre moverse en línea recta, y obviamente mientras el vehículo se está desplazando en una trayectoria curva, va a aparecer una fuerza que lo va a obligar a la persona a moverse en esa misma trayectoria curva. Y esa puede ser de una fricción, digamos, simplemente con el asiento, si la velocidad es baja, o si es muy alta, vamos a ver que ya vamos a hacer una fuerza más de contacto, que es la puerta, por ejemplo, en el caso de estar en una puerta o un cinturón, obligándonos a moverse uno en la trayectoria circular. El automóvil debe experimentar una fuerza ejercida sobre él, hacia el centro de la curva, para que se mueva a lo largo de una trayectoria circular. En un camino plano, como estamos viendo acá, esta fuerza es suministrada por la fricción entre los neumáticos y el pavimento. Si la rueda y los neumáticos del automóvil, por ejemplo, están girando normalmente sin deslizarse o derraparse, la parte inferior del neumático está en reposo respecto al camino en cada instante. Por lo tanto, la fuerza de fricción que ejerce el camino sobre los neumáticos es una fricción estática. Sin embargo, la fuerza de fricción estática puede ser no lo suficientemente grande, por ejemplo en un piso congelado, etcétera, o auto de gran rapidez, y la fuerza de fricción no será lo suficiente para mantener el vehículo y que doble a lo largo de una trayectoria curva. En ese caso, el vehículo obviamente va a derrapar, desviándose de esa trayectoria circular hacia una trayectoria con menor curvatura. Bueno, y acá está un poco detallado el explicado más o menos cómo son las fuerzas que están actuando en un diagrama de cuerpo libre. Obviamente tenemos la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza de fricción entre los que es estática en este sentido y que es radial, digamos, entre las ruedas y el pavimento o el asfalto o la superficie donde se traslade el cuerpo. Acá simplemente, bueno, hay algunos cálculos de donde se toma la masa del vehículo, que son 1000 kilos, que toma una curva plana de 50 metros de radio y con una rapidez de 15 metros por segundo o 54 kilómetros por hora, recordemos, para poder convertirlo, y nos pregunta si el auto con esa rapidez
puede describir esa trayectoria circular de una curva de 50 metros de radio y da diferentes situaciones de pavimento que esté seco con un coeficiente de fricción estática de 0,6 o, por ejemplo, una menor fricción que es con un pavimento cubierto con hielo donde el mu es 0,25. Entonces uno podría determinar, como dijimos, cuáles son las fuerzas actuantes sobre un diagrama de cuerpo libre, sobre ese cuerpo, la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza de fricción. Entonces uno podría determinar que la fuerza horizontal, que es la única que actúa, la podemos comparar o ser equivalente a la fuerza centrípeta, digamos que debería, digamos, si es suficiente, digamos, la fuerza de fricción equivalente a la fuerza centrípeta. Entonces podemos calcular la fuerza centrípeta como masa por la acción centrípeta, que la masa, como no tengo la aceleración, pero sí me da la velocidad tangencial, la podemos calcular como velocidad tangencial sobre el radio. La masa son 1000 kilos y la velocidad eran 15 metros por segundo. Entonces velocidad son 15 al cuadrado, metros cuadrados, segundo cuadrado, sobre el radio por el cual, de la curva, digamos, por la cual se desliza el cuerpo, son 4500 newton. Esa es la fuerza necesaria como para producir que el vehículo con esta velocidad lineal o tangencial describa una trayectoria circular de radio 50 metros. Entonces, esta es la fuerza horizontal neta requerida para mantener al vehículo moviéndose en un círculo. Veamos entonces cómo es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, recordemos, mu por la normal, y la normal en este caso es igual al peso. Esto lo vemos por los componentes en I. La normal es igual al peso, por lo tanto tengo 1000 kilos que es la masa por 9,8 metros por segundo, la fuerza normal es 9800 newton. Podemos sacar entonces el primer caso donde teníamos un coeficiente de fricción estático de 0,6 por 9800 nos da 5880. Quiere decir que el cuerpo tiene una fuerza de fricción entre la rueda y el pavimento mucho mayor que la fuerza centrípeta, por lo tanto en esta condición el coche puede doblar perfectamente esa trayectoria circular con esa velocidad y ese radio. En cambio, si quisiéramos hacer en el caso del hielo, donde la fuerza de fricción disminuye considerablemente, es 0,25, hacemos el mismo cálculo, sobre el 1800, obviamente no cambia la masa del cuerpo, nos da 2450 newton. Quiere decir que la fuerza que nos ofrece la fuerza de fricción entre el pavimento y el automóvil, el pavimento congelado, no es lo suficiente y el coche obviamente va a derrapar cuando quiera recorrer o circular sobre esa trayectoria circular de 50 metros a la velocidad de 54 kilómetros por hora. Bueno, acá un tema asociado también que tiene que ver con el peralte, de la misma manera para mejorar lo que estamos viendo en el caso anterior, que uno podría quizás con la misma fricción mejorar es decir, lo que estamos viendo es que tiene que ver un poco el tema de la fricción que tienen que tener los vehículos al recorrer o al transitar una trayectoria circular, y uno puede mejorar las condiciones de circulación de una trayectoria circular haciendo lo que se denomina el peralte de las curvas, es decir, dar una cierta inclinación a la calzada de la carretera para de esa manera poder contrarrestar la fuerza que empuja el vehículo hacia el exterior de la curva. El peralte que ahí está definido el ángulo θ, que es la inclinación que tiene la calzada, se determina a través de la expresión tangente de θ es b cuadrado sobre r por g. Es decir, la tangente del ángulo θ
que es el peralte, es la velocidad tangencial con la cual se desplaza el cuerpo sobre el radio por la gravedad. De esa manera podemos determinar el peralte de las curvas, que lo que tiende, digamos, o la inclinación transversal en las curvas, se puede reducir la posibilidad de que un cuerpo se derrape o se salga de la trayectoria circular, haciendo el peralte, lo que se llama el peralte, que es el ángulo, ¿no es cierto?, que tiene la calzada o el pavimento. La fuerza normal sobre un auto en una curva con peralte, y obviamente acá estamos viendo que está descompuesta en su componente horizontal y vertical. La aceleración centrípeta aquí es horizontal y no paralela al camino, ¿está bien? Es horizontal, como estamos viendo acá, no paralela al camino en esta dirección, sino en este sentido, lo que también es sobre el eje X, la aceleración. Y la fuerza de fricción sobre los neumáticos, que no la estamos mostrando acá, y vamos a ver que digamos, que se podría representar, obviamente, según la rapidez, y la fuerza de fricción sería 0 para una rapidez en particular. De esta manera uno puede determinar entonces la fuerza, digamos, o el ángulo, perdón, que tiene que ver en relación a el ángulo necesario que debería tener un asfalto o una carpeta asfáltica para tomar una determinada trayectoria con una determinada velocidad y un radio correspondiente al radio de la curva o de la trayectoria circular.